seguimos en la noche. La situación actual de salud podría llevar al presidente Hugo Chávez a solicitar una ausencia temporal del cargo hasta por 90 días prorrogables. Así las cosas, la cabeza del gobierno la llevaría el vicepresidente Nicolás Maduro. El presidente Hugo Chávez podría solicitar una ausencia temporal del cargo si es que el cáncer que padece prolonga su convalecencia. Ese escenario está previsto en el artículo 234 de la Constitución de Venezuela. Las faltas temporales del presidente o presidenta de la República serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva hasta por 90 días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional hasta por 90 días más. De producirse esta situación, la ausencia temporal tendría como plazo final marzo de 2013, tomando como punto de partida este mes de diciembre. Así las cosas, surge una pregunta que la Constitución no resuelve y es: ¿cómo sería la posesión para el tercer mandato de Chávez el próximo 10 de enero con el mandatario en curso de una incapacidad médica? Se trata de una pregunta que genera incertidumbre y desconcierto en el próximo escenario político venezolano. En Miami, Florida, señor Esteban Gervasi, ¿cómo sería este escenario si el presidente Chávez pide una incapacidad médica hasta por 90 días? Igual, esta incapacidad no prolongaría su periodo presidencial. En lo absoluto, en la única manera y en la única persona que se puede poner la banda presidencial el 10 de enero del 2013 fue el presidente Chávez, que fue electo el 7 de octubre para un nuevo periodo constitucional 2013-2019. Como lo explicaron ustedes y lo explicó Rafael Simón Jiménez, si Chávez no se presenta el 10 de enero a colocarse la banda y asumir su responsabilidad, automáticamente Diosdado Cabello asume la presidencia de la República y se decreta un vacío de poder en ese momento, por ausencia absoluta del presidente, y se tiene que llamar a elecciones. Nicolás Maduro seguirá, ya como no es vicepresidente, podrá ser candidato, que eso es un detalle que no hemos hablado, porque en la Constitución venezolana el vicepresidente que ejerce en el momento no puede participar como candidato presidencial. Pero a partir del 10 de enero, Nicolás Maduro, si Chávez no recibe el nuevo periodo constitucional, Nicolás Maduro automáticamente queda destituido de su cargo. Y señor Rafael Simón Jiménez, en este caso, ¿usted qué cree si se solicitara una incapacidad médica para el presidente Hugo Chávez? Mire, yo coincido plenamente con el análisis que hace el amigo Gervasi. Chávez puede pedir ahora la prolongación de su ausencia hasta el 10 de enero. Si él no se presenta el 10 de enero, se considera que es una ausencia absoluta del titular y entra el presidente de la Asamblea Nacional y tiene que convocarse a nuevas elecciones en el periodo de los 30 días que prevé la Constitución. Pero yo creo que todas esas conjeturas, que por supuesto son válidas desde el punto de vista de las hipótesis y de las especulaciones, están absolutamente solventadas en el plan que Chávez tiene preconcebido. Si Chávez, en definitiva, después de salir de este brete, de la operación y de la recuperación y del diagnóstico definitivo y de los consejos que le den sus médicos en La Habana, llega a la conclusión de que no puede desenvolverse como presidente de Venezuela para los próximos 6 años, va a tratar de abortar, va a tratar de acortar los lapsos más bien para imponer a Nicolás Maduro como nuevo candidato y como nuevo presidente. No se te olvide otra cosa, estamos hablando de la situación política, de una situación política de crisis, pero es que Venezuela tiene en puertas una crisis económica también. En Venezuela la situación es insostenible desde el punto de vista de la moneda, desde el punto de vista de las reservas internacionales, desde el punto de vista del déficit del sector público, y están en las puertas un paquete de medidas que tendrán, como todo paquete de ajuste fiscal, un impacto muy fuerte sobre el conjunto de la población y particularmente sobre los más pobres, sobre los menos recursos, y el gobierno va a tratar, el gobierno que ya tiene casi año y medio conteniendo la posibilidad de abordar estas reformas y forzando una serie de deformaciones que están agobiando ya la vida de los venezolanos, va a tener que adoptar medidas que no puede represar durante más tiempo. Y por supuesto, esas medidas tienen una incidencia sobre los sectores que forman parte de su clientela más leal, que son los sectores de menores recursos. Entonces Chávez tiene que abortar y abordar con perentoriedad esa situación. Y yo estoy seguro que ese es el planteamiento. Chávez, yo creo conocer a Chávez para
encontrar eso que llaman los puntos, los hilos conductores de su discurso. Sí. Cuando él venga de La Habana, porque primero no le deseo, por supuesto, ningún desenlace fatal, ni creo que lo vaya a tener ahora, pero cuando venga de La Habana viene ya con todos los hierros a adelantar un plan político que está preconcebido por él y preconcebido por los hermanos Castro. Ahora, que, señor por supuesto, Gervasi, ejercen una tutoría muy grande sobre él en lo personal y sobre el gobierno venezolano. señor Gervasi, le pregunto a usted ahora sí sobre la oposición. ¿Qué puede estar haciendo en este momento la oposición en este escenario? Porque es muy difícil para los contradictores del presidente Hugo Chávez hacer una campaña política con base en la enfermedad del presidente. Entendemos que sí están replanteando su estrategia porque el escenario de eventuales elecciones presidenciales en caso de una ausencia absoluta existe y juega dentro de las posibilidades. Ya nos decía usted que Capriles no es la persona. Entonces, ¿quién puede ser? Fíjate, esa es la grave tragedia que vivimos los venezolanos, que siendo la oposición una mayoría no cohesionada, no agrupada, pero sí es una mayoría, está luchando con una mayoría solidificada, con 14 años de experiencia, con los poderes públicos a su poder, como es el CNE, el Tribunal Supremo, la Fiscalía, el poder moral, y eso nos pone en una gran desventaja. El pueblo Chávez no es mayoría en Venezuela, tuvo mayoría de votos por su organización, por el poder corrupto que utilizó en la campaña electoral, por el abuso de los medios de comunicación del Estado, que son una inmensa mayoría. Cada día los medios independientes como La Patilla o otros medios, los medios escritos como El Nacional, El Universal, el único canal que queda independiente como Globovisión, somos menos, las radios comunitarias han desaparecido, han sido sustituidas por radios comunitarias revolucionarias, y esto pone a la oposición una tragedia. Nosotros el domingo 16 vamos a las elecciones de gobernadores y está en riesgo que las gobernaciones que están en manos de la oposición, como la del Estado Zulia, el Estado Miranda, el Estado Carabobo, Nueva Esparta y Táchira, estén en riesgo de que la oposición las pierda. ¿Por qué? Porque esas elecciones fueron diseñadas en una época decembrina donde el pueblo venezolano se dedica a sus fiestas familiares, pero además de eso, el gobierno suspendió las clases para que la clase media se fuera, ha logrado una cantidad de estrategias y ahora se le suma la enfermedad de Chávez que motiva a una elección que es totalmente racional porque estamos escogiendo gobernadores, sí, y logra crear una emoción en el elector y lleva al elector chavista organizado a votar. Entonces va a ser muy complicado a partir del 16 de diciembre, el lunes 17. Señor Gervasi, veremos cómo amanece la oposición venezolana, pero yo no tengo ninguna esperanza y tengo que ser muy sincero y honesto con mis hermanos los venezolanos. pero brevemente, ¿va a ser un termómetro el 16 de diciembre para lo que pueda pasar? No, el 16 de diciembre puede ser que una persona como el gobernador de Lara gane, que viene de las filas del chavismo, y esta persona sustituya a Capriles y como es una persona poco conocida en el centro y el oriente del país, no tenga ningún chance frente a Maduro. Y en caso de que Enrique Capriles pierda la gobernación o la gane y sea el candidato de la oposición, tampoco le veo chance, porque ya Capriles perdió frente a Chávez, y hay mucha gente que perdió la fe en él porque él no cumplió lo que prometió y ni la MUD ni él respetaron las propias normas que ellos se impusieron. Vamos a hacer una segunda pausa comercial en el programa La Noche. Ya continuamos con nuestro tema de hoy.